de vida y ahora sí, ahí coordinamos bien con el doctor, lo vamos a estar invitando, Patito. Le recordamos, hoy vamos a estar hablando acerca del dengue, ¿sí? Y qué es el dengue y cómo prevenirlo. Le reitero al doctor que le estamos mandando la solicitud para que se pueda unir. Ahí nos sale, ahora sí, ahí está. Tólogo, desde ya, muchísimas gracias por él siempre estar predispuesto, lo decía hace un ratito nada más, aquí en Salud y Calidad de Vida. Yo les recuerdo que es un tema muy, muy importante para poder compartir con toda la comunidad a la hora de hablar de la prevención y sobre todo haciendo un repaso de lo que sucede a lo largo del país y en nuestra provincia, ¿eh? Vamos a recordar que hay casos de fallecimientos en niños, ¿no? Y eso también es importante, no asustarse, sino saber cómo prevenir, ¿no? Y para eso lo fundamental es la limpieza en nuestro hogar y posterior a esto también tener todas las medidas necesarias en cuanto a repelar, ¿no? Así que bueno, ya lo vamos a estar sumando al doctor a ver si se puede sumar y ya le mandábamos la invitación. Él me dice que lo llame, pero le comento que no es como llamar, sino directamente se suma a la sala, tiene que ingresar al vivo por ahí de Instagram. Por ahí cuesta un poquito esto, son cuestiones técnicas nuevas, no estamos muy habituados, pero bueno, ahí lo vamos a lograr, ¿eh? Lo vamos a lograr, no nos preocupemos, ahí ya lo vamos a estar sumando. Ahí le hablamos nuevamente. Está conectado, ¿eh? Nos está viendo, ahí, si, doctor, si entra al corazoncito del Instagram del Colegio Médico, le va a salir que está la invitación. Ahí está, ahí está. Y ahora le pedimos que dé vuelta la cámara. Qué tema, así ¿no? lo podemos ver. ¿Sí? Qué tema, ¿no? ¿Sabes? Bueno, ¡lo logramos! Ahí está, ahí está. Bueno, doctor, desde ya, muchísimas gracias por sumarse a este vivo de Instagram de Salud y Sí. Calidad de Vida en UNJU Radio. Yo siempre, y le transmito porque esto es algo en general de los medios de comunicación, siempre recurrimos a usted y está predispuesto, sabemos que está así a mil siempre y constantemente nos brinda información porque sabe que llega a la comunidad, ¿no? Gracias. Y yo siempre digo, estos espacios tienen que venir de la mano de periodistas, de locutores, de personas que busquen a los profesionales para que puedan explicar estos temas a la audiencia, a los seguidores en este caso, por supuesto también, y al público en general, ¿no? Si le parece, quisiera arrancar con esto que es tan básico, pero que es tan necesario reiterar. ¿Qué es el dengue, no? Bueno, antes que nada, por supuesto, agradecido por la nota y bueno, sabemos una situación epidemiológica que está cada vez más complicada, ¿no? Es una situación, la verdad, que nos preocupa a todos y desde el Colegio Médico, bueno, hemos tomado la decisión de hacer nuestro aporte desde el punto de vista académico, ¿no? Para todo lo que son los profesionales y hemos estado capacitando el sábado en eso, Así el sábado pasado. es. Pero con respecto a lo que es dengue, bueno, es una enfermedad viral ya descripta desde el año 1700. Se registraron los primeros casos en Filadelfia, Estados Unidos. Es un virus de origen africano, por supuesto, que llegó a América a través de las distintas colonizaciones, a través digamos, de gente que podía llegar a estar infectada y llegó a las costas de Estados Unidos primero y posteriormente se hizo presente en toda América, ¿no? Es una enfermedad viral transmitida por vectores. El vector es el mosquito Aedes aegypti, es un mosquito que tiene una actividad bastante particular, que ya lo vamos a comentar, pero básicamente en cuanto a la enfermedad, es una enfermedad de origen viral, forma parte de las fiebres hemorrágicas, eso hay que quedar claro, ¿no? Entonces es una enfermedad no menor que puede tener connotaciones de gravedad y de fallecimientos en pacientes, ¿no? Entonces es una enfermedad viral básicamente, con periodos de incubación variable y que sobre todo entre 7 a 10 días, tanto en el ser humano como en el mosquito, y que puede dar, una vez que ingresa el virus a nuestro organismo, puede pasar que o no produzca ningún tipo de sintomatología, que pasa en el 85% de los pacientes, o eventualmente puede haber algún tipo de manifestación clínica que se da en el 20%, que son básicamente la fiebre, el dolor articular, el dolor detrás de los ojos y cefalea, ¿no? Dolor de cabeza. Claro.
Y doctor, ¿cómo se transmite? ¿No? Porque también uno está bombardeado de información y en el contexto actual estamos viendo incluso en otras provincias que hay mucho más casos, entonces empieza uno a alertarse, ¿no? Sí, no es una, lo que tiene que quedar claro, no es una enfermedad de transmisión de persona a persona. Esto es una enfermedad que necesita indefectiblemente la presencia de un vector, que es el mosquito Aedes aegypti. El mosquito Aedes aegypti no solamente transmite dengue, sino también Zika virus, chikungunya y fiebre amarilla. Entonces, es un mosquito que puede tener connotaciones, digamos, epidemiológicas muy importantes, con gran impacto en la sanidad. Hace poco notificaron el fallecimiento de un adolescente de 17 años por fiebre amarilla en Puerto Suárez, ¿no? Acá cerca nomás, el límite con Brasil. Entonces, estamos viendo la importancia de este mosquito, ¿no? Aedes aegypti, en cuanto al vector, y la transmisión básicamente es desde el momento que el mosquito se infecta al haber picado a una persona que ya estaba en etapa de viremia de la enfermedad. Pasan entre 7 a 10 días aproximadamente también de incubación en el mosquito y posteriormente se vuelve infectante. Hay que recalcar que el mosquito, para infectar, debe picar a una persona infectada y posteriormente hacer ese periodo de incubación, y posteriormente se hace infectante y transmite el virus a otra persona, y así se da esta cadena, ¿no? Esto es importante recalcar, es una cadena importante donde muchas veces los asintomáticos son el motor de las epidemias, ¿no? De brotes. Claro, bueno, y ahí ya voy a ir al tema de los asintomáticos, porque una de las preguntas, y acá me adelanto a lo que habíamos planificado, me decían ayer, ¿no? Cuando charlábamos acerca de lo que íbamos a hablar. A ver, una vez que el mosquito picó a una persona y están con esto de este término de los asintomáticos, que no registra, no tiene síntomas, por ahí no son tan, que ya vamos a ir a los síntomas del dengue, ¿cuánto tiempo está eso infectado para que llegue en el segundo caso una segunda picadura? No sé si me estoy adelantando mucho, pero bueno, No, lo no, quería no. mencionar porque es la duda de la gente, ¿no? No, no, en realidad la gente en general tiene avidez de información. Vamos a tratar de ser lo más docente posibles. En realidad, lo que ocurre es que una vez que el ser humano también es infectado por el virus transmitido por el mosquito que está infectado, pasa también un periodo de incubación de 7 a 10 días aproximadamente. Hablamos de incubación, el periodo en el cual el virus se va asentando en el cuerpo humano, que durante todo ese proceso, por lo general, no produce ningún tipo de síntoma. Una vez que el virus sigue ciertos caminos dentro del organismo, no vamos a hacer mucho detalle, pero Sí. una vez que el virus hace ciertos caminos anatómicos en el organismo humano, se hace presente los síntomas. 2 días antes de los síntomas, inclusive el paciente está en etapa de viremia. ¿Qué significa? Que el virus ya está circulando en sangre y que esa persona puede infectar a otro mosquito. Entonces, una vez que pasa ese periodo de incubación, comienza la etapa de síntomas, ¿no? Que es una fase que se denomina fase febril. Es importantísimo para la gente que nos escucha, sobre todo para el personal de salud, que el dengue tiene 3 fases: una fase febril, una fase crítica y una fase de resolución. Básicamente lo que pasa en esa fase febril, que es la inicial, comienza los síntomas que se traducen en dolor de cabeza en los sintomáticos. Dolor de cabeza, puede haber mucha fiebre, generalmente una fiebre muy alta, difícil de bajar, que por lo general aparece de un momento a otro. El paciente está previamente sano y hace el episodio febril. Dolor de cabeza, puede haber manchas en la piel se torna rojiza, eso se llama rash, que puede formar parte del cuadro o a veces no. Puede haber inyección conjuntival, que son algunas pequeñas hemorragias en la conjuntiva de los ojos, que también puede estar presente o no. Si hemos visto, yo personalmente me llama la atención haber visto pacientes en el consultorio particular, no sucedió esto anteriormente, y Claro. realmente hemos visto, digamos, síntomas muy característicos en el grupo de pacientes que lo hemos compartido con los colegas de Salta el día sábado, que es la presencia de síntomas Sí. gastrointestinales, ¿no? Que precedieron inclusive a la fiebre cuando Ajá. el paciente, claro, el paciente iba a consultar por diarrea, vómitos. Era inicialmente asumido como una gastroenteritis y posteriormente se diagnosticó dengue, porque después hizo el cuadro típico. Entonces esto lo vimos como común denominador, como una sintomatología relativamente nueva en los pacientes, y esto tendría que ver con el serotipo que está circulando.
Ujú. Bien, con Doctor, respecto a y esto, para ir sí, por pasos, entonces, sí, sí, te escucho. ahí estamos. Ahí me escucha. Sí, Sí, sí. le decía, entonces cuando en los medios te dicen asintomáticos, no es el término correcto porque algún síntoma está una vez que se picó o se infectó una persona, el mosquito infectó a una persona. El paciente puede haber tenido dengue y no enterarse siquiera. Esto pasa no solamente en dengue, sino pasa en muchas enfermedades infecciosas. Pasa, por ejemplo, en las hepatitis. Las hepatitis virales, ustedes habrán visto algunas veces noticias donde dice paciente X en emergencia nacional necesita un trasplante hepático por hepatitis fulminante. Bueno, esto se da en cierto grupo de pacientes nada más. Esto lo explicamos como para que la gente lo entienda. Hay procesos infecciosos entre los cuales la respuesta inmune está totalmente ordenada, está bien algoritmada, entonces ese paciente no va a tener ningún síntoma porque la interacción del virus, del patógeno con el sistema inmune se da de una forma, digamos, como arreglada de manera que no produce ninguna sintomatología en el paciente, esto pasa en el 80%. Lo Bien, mismo pasa con Chagas, con otras enfermedades. Entonces, no hay absolutamente, y puede pasar que no haya absolutamente ningún tipo de sintomatología, y eso no lo exime de ser infectante para la enfermedad. De hecho, hay un estudio hace muy poquito publicado donde se estudió una población de 4.500 personas en Iquitos, que es la zona de Amazonía peruana, donde se estudiaron a 4.600 pacientes. Fue un estudio muy bueno, a 10 años, donde de esos 4.600 pacientes o personas se infectaron solamente 2.000 con el virus dengue y solamente 290 hicieron síntomas. El resto, y esto estuvo muy bueno ese estudio porque pudieron estudiar el desplazamiento y movimiento de de las 4.500 personas porque hacían encuestas 3 veces por semana acerca de los movimientos y justamente las personas que estuvieron infectadas y asintomáticas estuvieron en lugares donde después se dispararon brotes. Entonces, ¿qué significa esto? Que ese 80%, si lo tenemos que hacer un poquito más matemático, de cada persona que está consultando con síntomas por dengue, en un sí, consultorio, en una guardia, hay 7 u 8 personas que tienen dengue y no se han enterado. Nos pasó claro. sí, nos pasó con COVID-19. Había pacientes Ujú. que yo vi personalmente en el consultorio donde me fueron a consultar para hacer un chequeo general porque querían saber si habían tenido COVID-19. No habían tenido absolutamente ningún tipo de síntoma, ni siquiera un estornudo. Cuando le hacemos la serología de control, dio positivo, venían anticuerpos como para donar más o menos, y una radiografía que era compatible con secuelas de COVID-19. El paciente nunca se enteró que tuvo. Claro. Entonces, esto marca muchísimo, como para finalizar y redondear este concepto, es fundamental la respuesta inmune a la presencia de un patógeno en el cuerpo humano. O sea, nuestra respuesta inmune es idiosincrásica. Nosotros no Claro. la podemos medir, eso es de cada ser humano. Hay personas que fallecieron por COVID-19 que no tenían comorbilidades, eran jóvenes, atléticos, pasó lo mismo con dengue en Tucumán, tres chicas de Ujú. 22, 24 y 26 años que fallecieron que no tenían comorbilidades, y hay personas con comorbilidades, asmáticos, obesos, diabéticos, que pudieron pasar la enfermedad de una forma mucho más tranquila. Entonces, esto quería recalcar, esto es muy, muy arbitrario, digamos, y muy, digamos, de cada ser humano. La respuesta inmune es Bueno, y ahí, fundamental que se da. Sí, doctor, y ahí también está la preocupación, porque se habla de que en la segunda picadura ya tenemos posiblemente este dengue hemorrágico. Si yo soy asintomático, si no sé que tuve dengue y me pica por segunda vez, bueno, la pregunta de la gente es, ¿cuánto tiempo queda que estoy infectado? ¿Puede un año al otro? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es? bueno, funciona de la siguiente manera. Cuando un ser humano es infectado, primero nos centremos en el virus dengue. El virus dengue tiene 4 serotipos distintos, ¿sí? Estos serotipos fueron descritos a partir de los años 40, 50, y estos serotipos a la vez tienen genotipos, sin entrar tanto en lo científico. Esto es fácil de explicar. Si una persona o una localidad determinada, léase Caimancito, Perico, el nombre que ustedes quieran, o tuvo el impacto
de dengue en muchos casos en la población en general por un serotipo 1, esa población queda susceptibilizada, o los integrantes de esa población, sumado los asintomáticos y los sintomáticos, formaron anticuerpos específicos para el serotipo 1. Entonces, cuando se produce un segundo ingreso de un virus serotipo 2, que es lo que está pasando en este momento, cuando una persona es picada y es infectada por un serotipo 2 y ya tuvo dengue anteriormente, sabemos que tiene anticuerpos para el serotipo 1 específicos. Bueno, como se trata del mismo virus, el sistema inmune dispara la alarma y manda los anticuerpos con serotipo 1 o para serotipo 1 a un virus serotipo 2. En ese momento se produce un fenómeno que se denomina complejo antígeno-anticuerpo no neutralizante, o sea que es como que tratemos de hacer que un enchufe de 2 patas entre en uno de 3, como para que ustedes lo entiendan. Sí, sí. Ese evento o esa alteración inmunológica produce una serie de cascadas, o que se denomina tormenta de citoquinas, que significa una cascada y tormenta inflamatoria muy severa. Por eso se dan casos con tanta severidad, porque esa segunda estimulación del sistema inmune fue anómala y el sistema inmune respondió con un proceso inflamatorio muy severo, dando los síntomas tan importantes y mucho más graves, inclusive eventualmente producir la muerte del paciente, pero no se da en todas las situaciones, se da en algunas situaciones puntuales y particulares. La pregunta tuya, que la hicimos el sábado en las jornadas, Sí. si es que una persona asintomática y está sensibilizada por serotipo 1 es picada por un serotipo 2, por supuesto que sí. Entonces, por eso es que venimos informando desde ya noviembre, diciembre, avisando de esta situación, porque teníamos una situación muy compleja epidemiológica en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, con chikungunya y dengue. Entonces, acá el trabajo importantísimo es poder eliminar al mosquito vector. Si no tenemos el mosquito, no vamos a tener dengue, no vamos a tener zika, no vamos a tener chikungunya, no vamos a tener ni asintomáticos ni sintomáticos. Entonces, hay algo que es importante que la población debe saber, que el 80% de la contención de una epidemia o brote de dengue corre a cargo de la población, porque la población debe tener la responsabilidad de trabajar en sus domicilios para poder tener sus casas libres de elementos que puedan contener agua quieta y eventualmente no ayudar así a la proliferación del mosquito. Porque obviamente las situaciones de descacharreo y fumigación está, por supuesto, siempre va a estar presente, pero el trabajo que hace cada ser humano en su domicilio es fundamental, porque yo puedo tener mi casa totalmente limpia, con todos los elementos higiénicos, evitar y sacado todos los elementos que pueden contener agua quieta, pero el vecino no. Y Claro. el mosquito tiene un radio de acción de entre 100 a 200 metros nada más. Es todo. Entonces, el mosquito que nos pica, y siempre lo digo en las notas, el mosquito que nos pica en nuestro domicilio, independientemente de que puede estar infectado o no con dengue, nació y se desarrolló en nuestra cuadra, en nuestra manzana. Claro. Por eso es que hablamos de que el trabajo de la comunidad es fundamental. Bien, y ahí atentos a los vecinos que tienen grupos de WhatsApp, yo siempre lo digo, ¿por qué no organizarse para ver y observar, ¿no? Esto que decía el doctor, ¿no? Respecto de poder tomar medidas para que todo esté limpio. Si tenemos un espacio verde cerca, bueno, también ocuparnos, denunciarlo si es un baldío, tomar todas las medidas necesarias, pero ocuparse, ¿no? Además de preocuparse, ocuparse para prevenir. Sí, no, por supuesto, esto es claro, está totalmente claro el enfoque que tiene que dar la población. Me parece que es fundamental tener ese tipo de recaudos, porque el trabajo mancomunado de la población es fundamental, más en esta época donde tenemos una situación compleja, y es importante también el abordaje de los pacientes en cuanto a la sintomatología. Creo que es importante recalcar que en caso de presentar síntomas,
es importante comenzar desde el día cero una hidratación muy importante, porque dentro de lo que es la fisiopatología de la enfermedad, sabemos perfectamente que produce fenómenos inflamatorios y puede producir daño a nivel del sistema vascular. Esto hace que muchos de los líquidos que circulan por nuestro organismo tomen otros caminos, entonces la persona puede tener síntomas de deshidratación. Esto es fundamental, que en los primeros 3 a 4 días de enfermedad la hidratación sea muy profusa, sea importantísima, de 3 a 6 litros por día, va a minimizar los riesgos de complicación de la enfermedad o de complicaciones, digamos, que pueden tornarse graves, ¿no? Esto es fundamental porque la fase crítica de dengue se da entre el tercer y cuarto día. Si nosotros tomamos ese recaudo de tomar mucho líquido en caso de sintomatología compatible, de medicarnos solamente con remedios que tienen, digamos, indicación, que es paracetamol nada más, obviamente siempre indicado por el médico, Sí. y no utilizar medicamentos como ser el ibuprofeno, diclofenac, inclusive novalgina o dipirona, no está dentro de los grupos de medicamentos indicados en esta situación, ¿no? Esto te hablo porque obviamente, y lo vuelvo a recalcar, dengue forma parte de las fiebres hemorrágicas. Entonces, estos medicamentos que son antiagregantes plaquetarios también no solamente son antiinflamatorios, que tienen alguna connotación de tipo de acciones en la coagulación, en una fiebre hemorrágica como es dengue no serían aconsejables, ¿no? Entonces, Claro. esto es fundamental recalcar, sobre todo la no automedicación, la consulta precoz y la hidratación. Creo que eso es fundamental los primeros 4 días, y estar muy atentos a lo que son los síntomas o los signos de alarma que da el dengue. Y cuando hablamos de signos de alarma, estamos hablando de una situación en la cual hay que concurrir urgente a una guardia, porque posiblemente ese paciente necesite una internación, y se da Ajá. fundamentalmente el dolor abdominal. Bien. Es fundamental, el dolor abdominal intenso. No hablamos de la gastroenteritis o de la diarrea o de los cólicos por diarrea, sino hablamos de un cuadro de dolor abdominal que inclusive le impide al paciente hacer su actividad normal por el dolor, inclusive puede remedar al abdomen agudo que da las peritonitis o las apendicitis, se parecen bastante a lo que pasa en la Bien. complicación por dengue. Entonces, eso ya es un signo de alarma muy importante para poder ya directamente ir a un hospital, porque ese paciente tiene indicación de internación. Por eso nosotros recomendamos que todo paciente con síntomas de dengue o que sea diagnosticado, ya sea por nexo epidemiológico o por análisis de dengue, es fundamental el control diario o cada 48 horas en cuanto al que es examen físico y valoración, aparte de los análisis, por supuesto, que se suelen solicitar en cuanto a plaquetas y demás, que se lo ve el médico. Pero nosotros, Claro. yo en el caso mío que estoy haciendo, hoy te digo que estoy haciendo un seguimiento casi a 10 pacientes con dengue, diagnosticados, estamos haciendo desde el control desde el consultorio particular. Entonces esto te marca de que si tenemos pacientes en un consultorio particular es por la que la situación, digamos, que está bastante compleja, pero Sí, sí, sí. hacemos el control cada 24 o 48 horas con un examen físico y siempre dando las pautas de alarma al paciente, ¿no? Bien, doctor, nos consultan si cepa es lo mismo que los serotipos, ¿no? Que son términos por ahí que para el común de la gente no terminan de entender. En realidad los serotipos, a ver, hay bacterias que tienen serotipos, serobares, como leptospirosis. En realidad lo que la gente tendría que entender un poco, tal vez no tanto el juego de los serotipos y genotipos, porque eso es bastante complejo de explicar, pero Bien. en realidad hemos entrado en el juego de los serotipos básicamente para poder explicar los eventos fisiopatológicos que tienen que ver con una complicación. Entonces ese complejo antígeno-anticuerpo no neutralizante es clave en ese evento, ¿no? de descompensación que pueden tener los pacientes picados por segunda vez. Pero nosotros tenemos, para hacer una clasificación específica, es serotipos, se dividen en distintos genotipos, y esos genotipos se dividen a su vez en intragenotipos. El caso del serotipo 2, que es el que está circulando en este momento, hay una publicación de ayer del Ministerio donde ya se aisló un serotipo 2 de tipo, se denomina cosmopolita, que es un serotipo que ya fue descrito en 2019 en Perú. Esto es
fundamental recalcar porque, Claro. porque la presencia de distintos serotipos en la población o en Argentina y hasta en Jujuy tiene que ver con los movimientos de la gente. Este estudio que yo te comento, que comenté de Iquitos de Perú, se basó fundamentalmente en hacer un seguimiento de las personas, y estas personas llevaron los distintos serotipos o un serotipo a distintas poblaciones. Entonces, si estamos hablando de un serotipo cosmopolita que estaba en Perú, descrito en el 2019, y ahora lo tenemos en Argentina, Claro. estaba en Bolivia, estaba en Brasil, creo que las vacaciones y ese flujo febril que hubo de gente a Brasil, desde Brasil hacia Argentina y viceversa, hacia Bolivia y desde Bolivia y viceversa, y lo mismo pasó con Perú, ha hecho de que hoy en Argentina tengamos, porque sabemos bien que chikungunya no teníamos, estaba solamente en Paraguay. ¿Quiénes trajeron el virus chikungunya a Argentina? Las personas paraguayas, la gran mayoría, que obviamente toda persona viaja, pero han sido infectados en Paraguay y han traído el virus chikungunya, y hoy tenemos más de 1.200 casos de chikungunya autóctonos en Argentina, porque al tener el vector, esta situación se puede llegar a dar. Lo mismo pasa con los serotipos, y esto ocurrió también con los serotipos que fueron ingresados a Argentina, porque Argentina tenía una circulación de un serotipo 2 que se denomina del sudeste asiático americano, y es un serotipo que no producía tanto síntoma, tanto deterioro del estado general de los pacientes. Pero ahora se detectó justamente la circulación del serotipo 2 cosmopolita, que es un serotipo que tiene un impacto mucho más importante en el cuerpo humano, ¿no? Muchos síntomas, dolor de cabeza, el paciente está literalmente... Ayer vi 2 pacientes en el consultorio que me comentaban que estaban realmente con necesidad de cama urgente, con dolores corporales, con náuseas, con diarrea. La verdad que les pega mucho sintomatológicamente, y esto nos llamaba la atención a los infectólogos. Compartimos con Salta la misma duda, a qué se podía deber, y ya hasta ayer se publicó la notificación que se pudo genotipificar al serotipo 2 y se notifica un serotipo distinto, Claro. o está, digamos, no un serotipo, sino un genotipo distinto al que venía circulando hasta hace un tiempo. Entonces, creo que esos son datos importantes porque, bueno, está bueno que la gente se entere de Sí. saber qué es lo que pasa y por qué está pasando lo que está pasando. Y si volvemos a Jujuy, esto que decía, el fin de semana pasado fue, la semana pasada, la capacitación con personal médico, con aquellos que estuvieron interesados en seguir formándose para poder brindar una buena atención a los jujeños, ¿no? Porque con esto que decía, el principal síntoma ya alarmante de pensar que tenemos un dolor abdominal, ir a hacer la consulta, ¿no? ¿Cómo van a ser recibidos? Se preguntan también los jujeños, si es que me van a atender, me van a mandar a la casa, mirá si no es, con toda la información que nos está brindando usted, doctor, también, ¿no? Bueno, nosotros el día sábado, esto quiero decirte, esta capacitación que hicimos el día sábado, se gestó en días. La verdad que nosotros vimos, y en mi caso personal, muchos llamados de colegas que solicitaban información para ver cómo encaraban a estos pacientes cuando realmente nosotros teníamos una presentación clínica en epidemias anteriores, en brotes anteriores un poco distinta, y siempre la misma, y ahora se presentaban cuadros realmente muy atípicos con esos cuadros gastrointestinales, diarreas, de vómitos, Sí. de prurito general, o sea, picazón en todo el cuerpo, picazón en las manos, en la planta de los pies, cosas que no estaban muy dentro de lo que uno esperaría en dengue. Entonces obviamente las consultas eran muy frecuentes, así que decidimos armar estas jornadas que se hicieron el día sábado, que debo recalcar que están grabadas. Son 4 horas de jornadas que están ya colgadas en la página del Colegio Médico de Jujuy, están grabadas, están ya en YouTube, y que cualquier persona de salud puede acceder, porque ha sido realmente el aporte de los infectólogos de Salta, el doctor Marcelo Kipildori y el doctor Marco Espinosa, que son infectólogos que están trabajando en el Hospital San Vicente de Paul de Orán. Realmente Orán es una localidad con mucho castigo, ¿no? Desde hantavirus, dengue, paludismo, en fin, que no tienen ahora, pero son localidades con mucha actividad de este tipo de enfermedades.
realmente el aporte que hicieron ellos de la experiencia ha sido muy bueno. Yo hablé de toda la primera parte de epidemiología con la fisiopatología, que hablamos de todo esto de los anticuerpos y demás, y después los doctores hablaron de lo que es el abordaje del paciente con dengue desde el adulto, el recién nacido, el paciente con la embarazada con dengue también. Entonces creo que ha sido muy importante este aporte, y comentar también que en el año 2020, en plena pandemia, ¿se acuerdan que tuvimos una epidemia también de dengue que Sí. coincidió con el inicio de la pandemia de COVID-19? Entonces hicimos también un seminario que está también en la página del Colegio Médico, un seminario en ese momento donde teníamos dengue en situaciones especiales, como ser en pacientes VIH, en diabéticos, en fin. Creo que hemos tratado de abarcar todo el abanico de situaciones que pueden acontecer en la población en general. La verdad que han sido unas jornadas, y nos llamó mucho la atención la cantidad de colegas que fueron. El sábado, si ustedes mal no recuerdan, había creo que 10 grados, lloviznaba, y Sí. parecía Londres, Jujuy. Sin embargo, muchísima gente del interior, realmente de San Pedro, Ledesma, se llegaron hasta el Consejo de Médicos, colmaron las instalaciones del Consejo de Médicos, y más de 60, 70 profesionales en toda la provincia fueron siguiendo en vivo las jornadas, y culminamos con la grabación de las 4 horas que están en la página del colegio para que cualquier colega pueda llegar a ingresar. Si no pudo estar, está grabado todo. Entonces, a nosotros nos pareció, y lo armamos con el Consejo de Médicos, la verdad que nos fue excelentemente bien en cuanto a la convocatoria, porque entendíamos, y lo seguimos entendiendo, que esto que estamos hablando ahora de los serotipos, que parece por ahí medio fácil de explicar, realmente a veces hasta los mismos colegas hay cosas que por ahí, dudas que pueden llegar a darse, porque el abordaje del paciente con dengue por ahí supera un poco a la especialidad nuestra, ¿no? Van a verlo pediatras, en fin, ginecólogos, bueno, creo que todas las especialidades, y eso debo recalcar también, que estuvieron presentes terapistas, ginecólogos, pediatras, neumonólogos, nefrólogos, creo que el nombre ya te era, infectólogos. Ajá. Creo que han quedado 2 o 3 especialidades, pero la verdad que nos llama mucho la atención, y esto marca el compromiso de los colegas, de los médicos en general, en capacitarse, porque esto es una situación que bueno, amerita eso, y debo recalcar el compromiso que tienen los colegas con la salud pública, ¿no? Independientemente de que están en el privado o en el público. Así es. Así es, bueno, entonces al jujeño también que se quede tranquilo, ¿no? Porque van a poder darle una respuesta ante las consultas y que se acerque. Y me quedo con esto, doctor, que usted mencionaba, la responsabilidad de nosotros, ¿no? También de poder hacer toda la higiene, la limpieza. Si no está el mosquito, no va a haber un vector. Entonces, eso también es lo importante de entender, y Sí. sobre todo también que esta enfermedad viene ya hace años, y hoy recién se está hablando de una vacuna. Eso me quedaba pendiente consultarle, ¿no? Bueno, bueno, las vacunas se vienen ya ensayando hace mucho. ¿Cuál es el problema de las vacunas? El problema es fundamentalmente el poder cumplir con una vacuna que responda a los 4 serotipos. Eso hace, digamos, que se fueron ensayando distintas plataformas, y la que se venía aplicando en Brasil, México, Filipinas, Tailandia, era la vacuna de Sanofi Pasteur, o el nombre comercial era Dengvaxia, y era una vacuna que en realidad se debía aplicar a las personas que ya tuvieron dengue. Bastante a veces aparatoso para poder hacer un diagnóstico, una serología, y después recién aplicar la vacuna. Entonces, también se notificaron algunas reacciones adversas a esta vacuna, y por supuesto esto motivó, digamos, el desvío un poco de la atención a otras vacunas que estaban también en ensayo. Y la vacuna del laboratorio Takeda, el japonés, es la vacuna que en este momento está autorizada en Brasil, que es una vacuna a partir de una plataforma de ADN recombinante. No vamos a entrar en el detalle de qué se trata, pero sí de que es una vacuna con una muy buena efectividad, más del 82% de efectividad, y que se puede utilizar en poblaciones que no han tenido dengue todavía. Entonces, a modo preventivo, es una vacuna que tiene muy buena efectividad. Se puede hacer en chicos de 4 años hasta más de 65 años. Entonces, es una vacuna con muy buena perspectiva, y lo que pasa es que en Argentina, para que se apruebe, recién va a ser para fines de año probablemente. A Brasil la aprobó mucho más rápido.
Argentina, bueno, tiene que seguir distintos pasos y se esperaría para fines de año, principios del otro año, la autorización del ANMAT. Pero es una vacuna que creo que va a tener muy buen, más en la situación actual, creo que Argentina va a merecer seguramente una vacunación para dengue, ¿no? Así es. Doctor, quiero agradecerle muchísimo. Me quedan varias preguntas, pero sé que también Sí, no, su tiempo es más corto. Así que, sí, no sé si tenés también algunas preguntas, esto de los no te las niños, pregunto. sí, sí, de los niños nos preguntaban el tema de si es que son los mismos síntomas, a qué tenemos que estar atentos. Usted habló también de los bebés, ¿no? Que había pediatras que se estaban capacitando. Bueno, eso, consultarlo. Bueno, la sintomatología entre el del adulto y el niño no es tan distinta, Ajá. porque no nos olvidemos que el paciente pediátrico y el bebé, muchas veces las consultas que se están dando en las guardias de los hospitales pediátricos siempre casi son las mismas, síndromes febriles, ¿no? Y diarreas y demás. Entonces, acá lo que se basa es en el interrogatorio del profesional para tener una sospecha de dengue, pero en realidad el grupo de asintomáticos también, o sea, los niños, los bebés también forman parte del grupo de asintomáticos y con mayor énfasis inclusive en brotes anteriores de la población pediátrica no era tan impactada desde el punto de vista de síntomas. Eso no quita que pudieron haber estado también infectados. Lo que yo digo es que en este caso la sintomatología es muy parecida y más aún en el niño y en el bebé que no puede expresar los Eso. síntomas, porque no le puede decir el bebé o que me duele acá o me duele allá, porque no está en condiciones obviamente por edad de hacerlo, pero sí ante la presencia de fiebre Bien, o ante la bien. presencia de vómitos, ante la presencia de cuadros gastrointestinales, la consulta debe ser precoz, porque dentro de las capacitaciones que dimos y que están en las jornadas que están colgadas en el colegio, los médicos pediatras e infectólogos indicaron inclusive los cálculos de hidratación para proveer a un Sí, niño en cuanto a la frecuencia y el cálculo en cuanto a la cantidad de líquido para darle a un niño de acuerdo a las edades. Eso se lo hace el médico ya sea en la guardia, eventualmente en el puesto de salud, por eso hemos abarcado toda la temática. Y creo, y la sintomatología y sobre todo el tratamiento es exactamente el mismo, la hidratación profusa, el uso del paracetamol, el uso del adulto repelente, eso es fundamental en la prevención, repelente en el adulto y los citronela en el caso de los niños, en los pediátricos, pero en cuanto al tratamiento, no cambia demasiado. Creo que en este caso, tanto los niños como los recién nacidos, es fundamental también la consulta precoz, porque lamentablemente hay fallecimientos de niños, ¿no? Y eso creo que actuando en forma precoz lo podemos llegar digamos, a evitar. en la provincia de Tucumán estaban hablando y viendo los horarios de deporte, ¿no? Por la tarde, que se hace contraturno. Bueno, eso, ¿qué recomendaciones le damos a los papás, sobre todo a la hora de llevar a los chicos a los lugares tan abiertos, ¿no? Y espacios verdes. Sí, hay una gran tema con eso porque se están suspendiendo eventos deportivos, ¿no? De niños, eso tengo noticias de eso, de Sí, sí. suspensión de eventos deportivos, digamos, donde concurren a la concurrencia masiva, torneos de fútbol que se dan generalmente en horas de la tarde. Esto creo que tiene que ver también con la actividad del mosquito de Aegypti, que por lo general la hembra es hematófago, el varón no, el macho no. La hembra es la que se alimenta cada 2 o 3 horas a partir de las 6, 7 de la tarde, y es la que eventualmente puede llegar a transmitir el virus, ¿no? Porque el macho, digamos, se alimenta, tiene otro tipo de alimentación, más de frutas y de elementos, digamos, que no son precisamente la sangre, como pasa con la hembra. La hembra tiene una actividad relativamente nocturna, cada 2 horas aproximadamente. Y en el momento que pica una persona o que se alimenta de sangre, pasa por lo menos 30 minutos en reposo esa hembra, como para que la gente lo entienda, haciendo la digestión y reacomodando todo para después de 2 horas volver justamente a alimentarse, sobre todo cuando copuló, ¿no? Y eso es importante cuando hace ya cuando ya comienza el proceso para colocar sus huevos, ¿no? Entonces,
Creo que tiene que ver, siempre me voy un poco más allá como para llegar a explicar una pregunta inicial. En cuanto a los eventos y demás, aparte sabemos que hay una actividad del mosquito de allí que a partir de las 6 7 de la tarde, y no pueden evitarse Sí, esos eventos, es fundamental el uso repelente. Creo que ese es clave para evitar la picadura del mosquito, porque podemos tener una persona que esté virémica, por ejemplo, que no haya comenzado con síntomas de fiebre o hasta un asintomático que puede disparar un, un- un brote importante o una infección en conglomerado. Hace muy poco un grupo de profesionales de acá de Jujuy estuvieron en un evento en Termas de Río Hondo y de los creo que fueron 15 o 20, 12 volvieron infectados con dengue. Entonces, estamos hablando de una situación, digamos, que puede ser importante en cuanto a lo epidemiológico. Entonces, creo que antes de hacer este tipo de acciones y de eventos, habrá que considerar realmente ante la situación actual si conviene exponer a los chicos, ¿no? A estos eventos, ¿no? Me parece que hay que considerarlo, me parece. Más si van a colegios donde las localizaciones son subrurales, ¿no? Eso es fundamental también. eso. Doctor, otra de las preguntas es, ¿en cuánto tiempo me pueden dar y cómo se hace el estudio del dengue, ¿no? El resultado haciendo referencia a eso. Bueno, los análisis que se hacen, los estudios son básicamente, se pedía anteriormente el antígeno, mejor el IgM, IgG, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, que era básicamente para determinar, y se tenía que tomar, digamos, las pruebas a los 4 días la IgM, después de los 14 días la IgG, era para ver si realmente la persona podía estar infectada o no, y la demora a veces era de días, ¿no? Y hasta 7 días inclusive. Hoy por hoy hay un estudio que se está haciendo, que lo están haciendo los laboratorios, algunos laboratorios de acá de la capital, que es el antígeno NS1. El NS1 es un estudio que una persona puede hacerse desde el primer día de fiebre o de síntomas, puede concurrir al laboratorio y solicitar, o que el médico le solicite el antígeno NS1, que ese es mucho más rápido y sobre todo eh, puede captar y hacer una determinación de la enfermedad desde el inicio. No hay que esperar 4 o 5 días como en el IgM para poder llegar a un eventual positivo. Claro. Entonces, hoy por hoy lo que se está pidiendo es el antígeno, pedir el NS1, que lo solicita el médico, para poder llegar a un diagnóstico. Y esto será en 2 a 3 días, no es más. Sobre todo los laboratorios que han decidido comprar, porque convengamos que para poder hacer un diagnóstico de una enfermedad, como en el caso de dengue, hay que comprar equipamiento específico para esto. Entonces, ah, claro, no todos los laboratorios lo tienen. Sí, Entonces, es importante, sí, los laboratorios que tienen un flujo masivo de pacientes generalmente son los que ya están en condiciones de hacer los diagnósticos, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque el colega sabe, y nosotros sabemos qué laboratorios están trabajando y haciendo el diagnóstico de NS1, a partir de NS1, creo que eso es importantísimo. Lo hemos puesto también en la jornada y lo hemos hablado para que los colegas estén al tanto, ¿no? así es. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación, por estar sumándose a Salud y Calidad de Vida. Vamos a repasar todos estos contenidos el día sábado en nuestra versión podcast, así que también está invitado a reescucharse. Así que desde ya muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes por el contacto. La verdad que para mí, bueno, hoy es un día de cierta tranquilidad, entre comillas. Termino con ustedes y tenemos que otras reuniones, pero la verdad que poder brindar la información a la gente creo que era fundamental. A veces por ahí, por cuestiones de agendas y tiempos, por ahí la población no recibe la información que a veces está requiriendo. Y bueno, nosotros desde el Colegio Médico estamos tratando de hacer nuestro aporte a la población. No solamente ustedes sabrán que esto no se hizo desde dengue, también hemos aportado cuando fue viruela del mono, con las hepatitis virales, en fin, Sí. estamos COVID-19, estamos siempre aportando, así que desde ya muchísimas gracias, por supuesto. Y toda la gente que quiera interiorizarse sobre todo esto que hemos hablado, porque es importantísimo. Todas estas recomendaciones que hemos hablado están grabadas en las jornadas que dimos el día sábado, que están colgadas en la página del Colegio Médico, donde uno puede hacer hasta zapping, ir saltando y ir a lo que le interesa, al dengue en la embarazada, al dengue en el niño, al dengue en el recién nacido. Creo que la gente puede acceder y poder brindar esta jornada abierta
para que la gente también pueda ingresar y pueda evacuar sus dudas, creo que es fundamental. Así que el haber, la idea que tuvo Sebastián Romero Arenas, que es el presidente del Consejo Médico, de dejar esta grabación en nuestras páginas para que la gente pueda acceder a la información, creo que eso es fundamental, lo mismo que los colegas, así que desde ya muchas gracias para ustedes Así también, ¿no? es. por la nota. Un abrazo a todos. No, gracias a usted, doctor. Y a nuestros seguidores le decimos que nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana aquí a través de UNJU Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos y también van a encontrar este programa subido en nuestro canal de YouTube, por supuesto, y lo vamos a estar compartiendo ahí con las preguntas. Nos quedaba esto de las mujeres embarazadas, ¿no? Pero viene el aporte del doctor que lo van a poder ver también allí en la página del Colegio Médico, que también la vamos a estar posteando para que puedan acceder a toda la información. Desde ya, doctor, muchísimas gracias. Nosotros también le agradecemos a quienes nos acompañan, Munina Espacio, Mumis Espacio, a Munina Store también, y por supuesto Constantino Joyas, y además a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que nos acompaña con este programa, y a Ceci Modas también con el look. Muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, un abrazo.